Ustedes saben que este día estamos iniciando una campaña sobre el bautismo en el Espíritu Santo, porque es una necesidad urgente en la iglesia de Jesús. Por eso vamos a hacer un paréntesis. Hemos estado predicando por los últimos meses en el libro de los Hechos, pero en este domingo vamos a hacer la excepción para hablar de este tema sobre la necesidad de la llenura y del bautismo en el Espíritu Santo. Así que vamos a irnos, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. Juan 7, 37 al 39. Dice así la Escritura. Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Encontramos una historia muy triste en el Antiguo Testamento, cuando los enemigos de Israel, los filisteos, atacaron la retaguardia del campamento donde estaban las mujeres y estaban los niños de aquellos 400 hombres que comandaba David. Cuando él regresa, ve que había destrucción, todo estaba quemado, las mujeres y los niños se los habían llevado cautivos. Los hombres empezaron a llorar hasta que les faltó la fuerza, dice la Biblia. David le hizo una consulta al Señor: Señor, ¿los alcanzaré? Y Dios le dijo: de cierto los alcanzarás. Efectivamente, comenzaron ellos a avanzar para encontrar a esa mujer y esos niños que estaban cautivos. En el camino se encuentran a un joven egipcio que estaba ya a punto de morir, porque tenía 3 días de no tomar agua y de no comer. Cuando David lo vio de esa forma, entonces le dieron agua y le dieron de comer, y dice la Biblia, y volvió el Espíritu en él. Traigo esta historia para que veamos cuán necesaria es el agua. Nuestro cuerpo no puede soportar más de 3 días sin agua. Hay personas que se han atrevido, bueno, son cosas muy excepcionales, en 4 o 5 días, pero más el cuerpo no puede soportar. La persona fallece. Entonces estamos viendo que el agua es algo realmente esencial, vital para nuestra vida. Cuando el Señor Jesucristo hace un ofrecimiento, hace una invitación, en el día célebre de esa fiesta de los tabernáculos, el último y gran día de la fiesta, dice aquí la palabra: Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua es indispensable definitivamente para la vida, no solamente en el sentido físico, pero el agua espiritual, hablando del Espíritu Santo, es indispensable para nosotros. Si el agua, desde el punto de vista físico, marca la frontera entre la vida y la muerte, así también la obra gloriosa del Espíritu Santo marca la diferencia entre el éxito y el fracaso en la vida de un creyente. Por eso el Señor Jesucristo hace la invitación. Por eso el Señor Jesús siempre insistió en los apóstoles, en la iglesia, acerca del bautismo, la llenura del Espíritu Santo, porque es esencial. Cuando nosotros no consideramos que eso es vital para nuestra vida, entonces comenzamos a morir espiritualmente. Es por eso, hermanos, que en esta hora quiero hablar desde un tema que en algunos casos lo han visto como algo que no es esencial, como un tema que no debe de ser considerado. Otros creen que eso fue solamente para el tiempo de los apóstoles y hoy no se puede dar. Pero todas esas cosas son realmente una mentira. Una mentira por una mala interpretación bíblica. La obra del Espíritu Santo, como sucedió en el día de Pentecostés, está vigente hasta el día de hoy. Y el agua
de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida fue esencial en su época, en la época de la iglesia incipiente, así también en esta época. Y el día de mañana nosotros no podremos seguir avanzando si no es por la obra del Espíritu. Por eso el Señor dijo en el Antiguo Testamento: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho el Señor. Es por eso que quiero hablarles en esta hora bajo el tema: el bautismo en el Espíritu Santo es cuestión de vida o de muerte espiritual. La invitación que Jesús hace aquí está hablando de la satisfacción de las necesidades internas. La Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Por lo tanto, lo eterno llena lo eterno, y lo único que es eterno es Dios. Y Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede llenar las necesidades de nuestra vida. Jesús, el Padre, o sea, en sí, Dios mismo es lo único que puede satisfacer esa demanda que hay en nuestro espíritu, y no podemos llenar lo eterno con lo temporal. Y ahí entonces el fracaso de muchas personas que creen que la necesidad que existe a nivel de la eternidad en el espíritu humano lo pueden satisfacer a través de las cosas temporales, a través del pecado, el materialismo, de la fama, del poder y otras cosas en esta tierra. En este mensaje que Jesús da en esta fiesta de los tabernáculos, quiero que nos podamos ubicar en el tiempo, aún en la geografía, en el momento cuando Jesús dijo estas palabras. La fiesta de los tabernáculos Dios la instituyó con un propósito, y era que el pueblo recordase. Y qué importante es aprender a recordar de dónde Dios nos sacó. Pero también no solo habla de un recordatorio de cómo Dios guardó al pueblo en el desierto, le dio provisión de alimento y también de agua, los protegió. Ahora también ellos estaban proféticamente a través de esa celebración hablando que un día iba a venir una gran, enorme, poderosa y grandiosa cosecha espiritual. La fiesta de los tabernáculos se celebraba al final del ciclo agrícola. Por lo tanto, como parte de la festividad, se dejaba de trabajar durante una semana. Piense usted que, hermano, hoy en día, si tuviéramos nosotros una semana enterita de fiesta, algunos dirían: amén, gloria a Dios, hagamos puente, pastor. Entonces, una semana. Había suficiente comida, suficiente bebida, había también parte de la celebración, las visitas que se hacían de amigos, de familias, no había trabajo, todos estaban celebrando, comiendo, pero también salían de sus habitaciones y entonces hacían unas enramadas. Hasta el día de hoy, si usted va a la fiesta de los tabernáculos en Israel, usted se dará cuenta que va a encontrar algunas pequeñas enramadas fuera de la casa, en los patios. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Ahí, entonces, aquel entonces, ahí es donde comían, ahí es donde dormían, porque estaban recordando que en el desierto, cuando salieron de Egipto, ellos vivían en tabernáculos, en tiendas de campaña. Pero también, como parte de la celebración, era el recordatorio de lo esencial que fue el agua para aquel momento. Sin agua ellos hubiesen muerto. Y recordemos cuando Dios mandó a Moisés a que tocara la peña con la vara, y efectivamente salió agua. Esa peña se llama Cristo, ¿sí o no, hermano? La peña de Oreb. Hoy en día Jesús es la roca de la cual nosotros podemos beber esa agua maravillosa. Entonces, vemos aquí que como parte de esa celebración, el último día de la fiesta de los tabernáculos, la gente tiraba agua en las calles como recordatorio. Era como tirarse agua hoy en día. Me imagino que algunos también se tiraban agua. Algún salvadoreño que anduviera por ahí estaba tirándose agua. Entonces era una fiesta. Pero cuando Jesús ve que ellos estaban derramando agua, se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, en otras palabras, después de haber recordado, después de traer a memoria un evento histórico, después de la ceremonia y de todo lo que se había hecho, el Señor llama la atención y dice: si alguno tiene sed, vea el contexto,
La gente derramando agua, pero ahora Jesús se está refiriendo a otra clase de sed. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces Jesús está haciendo un llamamiento de pasar de una conmemoración a una experiencia. Y esa es alguna de las cosas que nosotros hoy en día también necesitamos. Es importante el conocimiento, es importante la doctrina, pero tenemos que pasar a la experiencia. La importancia de la experiencia, el cumplimiento de la promesa de Dios debe de ser parte de nuestra vida. Cuando se habla acerca del bautismo del Espíritu Santo, se enseña, se predica, pero la pregunta es, ¿cuántos realmente, no solamente han recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero cuántos se mantienen en la llenura del Espíritu Santo? Entonces, cuando uno hace una evaluación, uno dice, me he quedado en las ceremonias, me he quedado en los recuerdos, me he quedado en la teoría, me he quedado en la doctrina. Sin embargo, tengo sed en mi alma, hay necesidad en mi corazón. Y es por eso que Jesús hoy en día nos hace una invitación a poder entrar definitivamente a disfrutar de la gracia de Dios en Cristo Jesús a través de la persona del Espíritu Santo. Hay momentos que se nos olvida acerca de los recursos gloriosos de lo que tenemos en Cristo el Señor. La palabra de Dios nos dice en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 18, y Dios, hermanos, como en aquel entonces Pablo pedía que Dios abriese el entendimiento de la iglesia. El Señor, sé que Él tiene interés que usted y yo tengamos también esa apertura, el discernimiento para comprender lo que significa los recursos que tenemos en Cristo. Y dice la Escritura, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento y llegamos a comprender la esperanza y comprendemos la riqueza de la gloria, de la herencia que usted y yo tenemos, vamos a echar mano de ese recurso. Pero si yo ignoro ese recurso, ¿cómo puedo pedir? La Biblia dice, el que pide, recibe. Y ahora, ¿por qué es que pedimos? Porque entiendo que hay un recurso. Ahora, si yo no creo o ignoro que existe ese recurso, no lo voy a pedir. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, porque el conocimiento es la base de la experiencia. Porque el conocimiento genera fe y la fe nos lleva a obtener esa experiencia. Encontramos un caso en la palabra de Dios, en la parábola del hijo pródigo. Tenía él un hermano mayor. Este le pide a su padre, le dice, Padre, yo nunca te he faltado, siempre he estado aquí contigo y ni siquiera un cabrito me has dado para que yo lo disfrute con mis amigos. La respuesta del padre de familia fue esta, hijo, pero si todo lo que tengo es tuyo. En otras palabras, aunque esto es mío, pero es tuyo porque tú eres heredero. Así que tú tienes el derecho de poder echar mano de todo lo que tengo. Pero la verdad que este reclamo que me estás haciendo es injusto porque yo ya te lo di. Cuando nosotros ignoramos la herencia que tenemos en Cristo, entonces siempre nos quedamos en el mundo de la queja. ¿Y por qué Dios a otros los bendice y a mí no me bendice? ¿Por qué no obtengo lo que Dios realmente me ha prometido? Algunos lo ignoran porque realmente no leen la palabra de Dios o no ponemos atención. En algunos casos vemos que aquellas lecturas, aquellas predicaciones no las consideramos relevantes. Entonces nos entra por un oído, nos sale por el otro. Entonces, como no conozco, no echo mano. Entonces vivimos en un mundo de insatisfacción, en un mundo de queja, en un mundo de reclamos, en un mundo de amargura, en un mundo de aborrecimiento, en un mundo de miseria espiritual. Me recuerda esto, hermanos, algo que yo también tuve una experiencia en un viaje que hicimos a Israel, y yo le he contado esto en algunos casos.
pero nos ayuda a ilustrar lo que quiero mencionar. En ese viaje iba prácticamente a cargo de ese grupo, y dentro de ellos iba un anciano que había tenido un derrame cerebral y que sus hijos lo mandaban a ese viaje para que él pudiera distraerse. Y yo me había tomado la responsabilidad de cuidar a este anciano. Entonces, cuando estábamos en el mismo piso del hotel, pasaba tocándole la puerta y lo llamaba y decía, hermano, vamos a desayunar. Y él me decía, no, lo hice por quizás unos 5 días. Después que él siempre me decía, no, más adelante, más adelante. Bueno, dije yo, no sé por qué no quiere ir a desayunar, porque esos desayunos solamente en la tierra prometida los he visto, hermanos. Una cosa espectacular, esas mesas de lácteos, mesas de cereales, de todo, pero inmenso aquello. Entonces, la verdad que ahí es donde fluía la tierra, leche y miel. Y entonces, después de 6 o 7 días, en eso que de repente veo que el anciano baja y se va a sentar con nosotros. Y yo le pregunto, ¿y por qué hasta ahora ha venido a desayunar? Y entonces él me dice, es que se me terminó el queso y el pan que traje del Salvador. Y cuando él me dijo eso, dije, ¿cómo? ¿Usted trajo queso duro y pan del Salvador? ¿Y eso es lo que he estado desayunando? Sí, me dijo, que no traje suficiente dinero. Y no le dijeron en la agencia de viaje, no le dijeron sus hijos que ya estaba incluido en todo lo que pagaron en los desayunos. No, me dijo, ¿se da cuenta? Cuando nosotros ignoramos, hermano, lo que tenemos en Cristo, y Cristo ya lo pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario, y dentro de eso está la llenura y las bendiciones del Espíritu Santo, entonces no he hecho mano de ella. ¿Por qué? Porque ignoro. Por eso le dice la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces el Señor Jesús en ese momento hace un llamado, ¿a qué cosa? De pasar del conocimiento a la experiencia. Entonces por eso es fundamental que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y al conocer realmente nuestro testamento y todos los detalles del testamento de nuestra herencia, echaremos mano de él. Ahora bien, para eso se requiere 3 cosas. Y aquí Jesús habla de 3 requisitos para experimentar la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Y están contenidas en esta oración. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 3 requisitos. El primero, tener sed. ¿Sed de qué? Sed de Dios. Cuando se habla de sed, está hablando de un deseo imperante y fuerte. Por eso que se describe la sed, que es el ansia de beber líquidos, causado por el instinto básico de conservación en humanos o en animales. Cuando Jesús dijo, oiga esto, si alguno tiene sed, porque dice si alguno, es que no todos tenemos una sed verdadera. Si alguno entre todos tiene sed, la pregunta es por qué algunos no tienen sed, en este caso, sed de Dios. No existe un deseo imperante, fuerte, vehemente, básico, fundamental de Dios en la vida. Cuando David decía, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté todos los días en la casa de Jehová para contemplar su hermosura. Está hablando de el deseo de conocer a Dios. Pero ¿por qué algunos ya perdieron la sed de Dios? Hoy en día he conocido en algunos casos de personas que no toman agua y lo sustituyen por bebidas de gaseosas. Y no levante la mano, pero ¿cuántos toman? Y no quiero mencionar ninguna marca, ¿qué? Pero algunos tienen 2, 3, 4, 5 litros de una bebida gaseosa y no toman agua. Pero si usted sigue así, le van a fallar los riñones tarde o temprano. ¿Por qué? Porque, ¿y cómo se calma la sed? Engañando el cuerpo.
hermanos, de igual manera, ¿por qué se pierde la sed? En este caso, la sed de Dios. Esa sed es la que Jesús le menciona a la mujer samaritana. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, hablando de la sed, hermano, y la satisfacción que viene de Dios, no tendrá sed jamás. ¿Por qué algunos han perdido esa sed de Dios? Sencillamente porque lo han sustituido. En el corazón estoy hablando de cristianos. Han sustituido el deseo de Dios por el deseo de vivir en la carne. Cuando el pecado entra en el corazón para supuestamente satisfacer el alma, lo que están haciendo es engañarla. Si usted toma cualquier otro líquido en lugar de agua, usted se está engañando. Y el cuerpo le va a pasar la factura por ese engaño. De igual manera sucede a nivel del espíritu. Cuando perdemos la sed de Dios, cuando ya no existe aquello que dice David, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando yo ya no tengo sed de Dios, cuando yo no veo en Dios lo elemental, cuando no veo en Dios lo básico, lo fundamental, cuando alguien tiene verdaderamente sed, no le importa la comida, no le importa el vestido, no le importa la casa, no le importa el vehículo, no le importa los deportes, no le importa las distracciones. Lo único que le importa es tener agua. El día que suceda eso en nuestra vida, que tengamos sed de Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Esa persona tendrá la puerta a una de las más grandes y gloriosas experiencias. Por eso Jesús dijo, si alguno tiene sed. Jesús sabía que no todos tienen sed de Él, no todos tienen sed de Dios. Muchos tienen sed de experiencias religiosas, tienen sed de tener más dinero, tienen sed de popularidad, tienen sed de que su cuerpo esté en buenas condiciones, tienen sed de muchas cosas, pero no sed de Dios. Y eso es lo que ha detenido que Dios derrame esa llenura, esa gloriosa experiencia, porque si no tienen sed, ¿para qué va a derramar Dios agua? Dios quiere bendecir, pero ¿a quiénes? A los que tienen sed de Dios. Pero el problema ha sido en la iglesia, que nos hemos vuelto materialistas. Lo único que nos interesa es la comida, el vestido, todo lo que está aquí, lo que está aquí en esta tierra. Lo que nos interesa es satisfacer los deseos carnales, el poder complacer a las demás personas en una vida licenciosa. La sed ya no hay sed de Dios, porque se ha matado la sed, se ha engañado el alma a través de la rebeldía, de ir en contra de los principios de la palabra de Dios, de ir violando la palabra de Dios. Antes el Espíritu Santo estaba redarguyendo una y otra vez. Ahora la conciencia de muchos hermanos en Cristo está cauterizada y actuamos religiosamente, actuamos mecánicamente, actuamos como personas de costumbre, pero ya no porque hay sed en nosotros. Cuando el Señor dijo, si alguno tiene sed, habla de esa sed de Él, que es el deseo de sobrevivencia espiritual. Cuando, hermano, existe este deseo, entonces se abre una puerta, pero la pregunta es, ¿qué hacer cuando ya no se tiene esta sed? Hay que pedírsela al Señor. Hay que pedirle a Dios en primer lugar que nos perdone, porque hemos sustituido a Dios. Lo hemos puesto en un lugar que realmente solamente es, hermano, para las vanidades de esta tierra. No hemos puesto a Cristo como el centro de nuestra vida. Y hemos puesto otras cosas, y sobre todo en sí mismo, la carne y el pecado. Entonces yo tengo que cambiar esas prioridades. Tengo que decirle, Señor, perdóname, porque te he sustituido a ti, fuente de agua viva. Por eso dice el Señor a través del profeta Jeremías, dice, me habéis dejado a mí, dice, fuente de agua viva, y habéis cavado para vosotros cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuántos tienen sus propias cisternas? Pero son cisternas rotas. Es decir, es ilusorio todo lo que viven, lo que experimentan.
¿Por cuánto se dejó a qué cosa? Se dejó las aguas vivas. Hermano, usted y yo hemos sido creados y diseñados para vivir en la presencia de Dios. Y fuera de Dios no existe satisfacción. Es que solo Dios puede llenar nuestra vida. Por lo tanto, salgamos del engaño. ¿Sabe qué, hermano? Satanás es un maestro del engaño. Si engañó a Eva sustituyendo a Dios por el egocentrismo, para que ella se sintiera que era independiente y que podía ser realizada a través de su propia independencia de Dios. Hermano, ese engaño también Satanás lo sigue lanzando, y muchos cristianos han sido engañados por la carne, por el pecado, por Satanás. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle perdón a Dios. La Biblia dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuántos hermanos en Cristo andan buscando el licor, buscan la droga, buscan el sexo ilícito, buscan el materialismo, la indiferencia? Hermano, algunos, cuando Dios los prospera y los bendice, se olvidan de Dios. Conozco hermanas y hermanos en Cristo aquí en la iglesia que estaban en momentos críticos, pero Dios los sanó. Dios les levantó la economía, los prosperó en muchas cosas, y ahora ya no se congregan en ningún lugar. Ingratitud. Yo en estos días estaba pensando: Señor, oro para que les quites todo lo que les has dado, para verlos otra vez en la iglesia. Estoy tentado, hermanos, a pedírselo al Señor. Hay personas que se les ayudó a salir de su crisis y ahora están tan bien. Dios los sanó. Ahora que el hígado aguante todo el licor y las cervezas que pueda acumular, en lugar de haber dedicado su salud como lo hizo la suegra de Pedro cuando Jesús la sanó. ¿Qué es lo que hizo ella? Se fue inmediatamente para servirle al Señor Jesucristo. Pero hoy en día, si Dios nos sana, nos prospera, nos olvidamos. Hermano, debemos de pedirle perdón. ¿Cuánto están de acuerdo? Vamos a pedirle perdón a Dios por ser tan ingratos. Y ya no hay sed de Dios. Y eso es lo que hace que estorbe la unción, la llenura del Espíritu Santo. Pero no solamente habla de sed de Dios, de la persona de Dios, sino sed de caminar rectamente o de ser santo. La palabra de Dios nos dice allá en Mateo capítulo 5, en el versículo 6, dice aquí la palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No se está refiriendo a la administración de justicia, aunque esto es bueno en los tribunales o hacer justicia en el trabajo, etcétera, sino está hablando de bienaventurados los que tienen hambre y sed de caminar justa o rectamente, o decir, ser honestos, caminar en santidad. Cuando hay una persona que tiene hambre porque ya se cansó de caminar torcidamente, ya está hastiado de tanta frustración, se siente harto y se siente hasta molesto por todos los errores y fracasos que ha cometido en la vida, cuando siente que ya realmente ha cometido tantas cosas que usted dice: ya no soporto, ya no aguanto mi propia vida, yo ya no quiero ser igual. Oiga bien, eso es tener hambre y sed de justicia. Entonces la promesa es: pues ellos serán saciados. Cuando un cristiano ha caminado en Cristo, pero ha caminado como una persona carnal, y ahora ya dice: yo ya no, este nuevo año, yo ya no quiero caminar torcidamente, ya no quiero tener los sentimientos, pensamientos, las acciones, todo lo negativo, lo pecaminoso que he hecho. Señor, yo ya no quiero esto, ya estoy harto, Señor. Y usted ha llorado, gloria a Dios, por esas lágrimas, porque el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Y hay un deseo, usted le dice: Señor, yo quiero, pero no puedo. ¿Cuántos hoy en día dice: Señor, yo quisiera ser recto, quisiera caminar rectamente, no quisiera ser llamado un hipócrita, quiero caminar en rectitud, quiero ser santo, tu palabra
palabra me dice ser santo porque yo soy santo, pero no puedo, pero tengo deseo de eso. Gloria a Dios. Ellos tienen la gran oportunidad de un gran río del Espíritu Santo que los va a llenar y los va a saturar y va a romper las cadenas, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, porque el río de Dios se va a manifestar. Por eso Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Usted dirá que yo soy torpe en la vida cristiana, pero cuando el Espíritu Santo llena la vida, por muy frágiles y torpes espiritualmente, Dios va a ayudarnos a caminar por el camino que a lo mejor nunca pensó, y es el camino de la santidad. He conocido casos a lo largo de los años de personas que han estado viviendo en pecado, sea adulterio, fornicación, en drogas, alcoholismo, en el juego de azar, adictos a los casinos, pero cuando han recibido esa llenura gloriosa del Espíritu Santo, el Señor los ha encaminado por ese camino de santidad, por esa calzada. Entonces ahora pueden decir: Señor, gracias. Me recuerdo de un caso de un hermano que él, antes de conocer a Cristo, vivía prácticamente en los hospitales. ¿Por qué? Porque lo estaban desintoxicando, porque agarraba un mes, 2 meses bajo los efectos del alcohol. Habían ocasiones que 3 meses, día tras día, tomando. Estuvo a punto de morirse. Varias veces estuvo en los Estados Unidos, lo estaban tratando. Estuvo en tratamientos en diferentes lugares de los Estados Unidos, aquí en el país. Pero una persona que, hermano, era una esclavitud horrible. Cuando esta persona vino a los pies de Cristo y Dios lo llenó con su espíritu, me recuerdo una vez me contó y me dijo: pastor, ¿sabe qué le voy a contar? Yo aprendí a beber en mi casa porque mi papá y mi mamá nos daban de tomar a todos los hijos. Ahí en la mesa, ahí estábamos, desde pequeños empezamos a beber. Entonces me dijo: pero ahora, cuando llego a mi casa, en las celebraciones de cumpleaños, Navidad, lo que sea, y hay licor en mi casa, en la casa de mis padres, me ofrecen. Y yo le digo: no, yo ya no tomo. Y insisten, se burlan de él, pero le dice: pastor, usted no me lo va a creer. Lo que Dios ha hecho fue tan grande en mi vida que cuando yo veo el licor, mire, siento repulsión. No estoy con esa neurosis que tomo, no tomo, y que está sudando helado y que quebrándose los dedos. No, me dijo, es algo, mire, no me lo va a creer, hasta el sabor se me olvidó, me dijo. Y he estado en reuniones por todas partes, pero es que yo estoy lleno de Dios. Y eso es la diferencia. Eso es el Evangelio. El Evangelio es lo que Dios puede hacer a través de nosotros. La religión es lo que uno cree poder hacer para ser mejor. No. Aquí es algo sobrenatural. Son las buenas nuevas de salvación. Y el Espíritu Santo es el que actúa, hermano, de una manera poderosa. Y hermano, pero también tener sed de Cristo. No solamente es tener sed de Dios. No solamente es tener sed de caminar recta o de ser santo, sino tener sed de servir a Dios. Tener deseo de servir. Pero algunos no quieren servir. Se sirven a sí mismos, buscan para todas las cosas para sí mismos. El egocentrismo es uno de los grandes obstáculos para la llenura del Espíritu de Dios. La persona vive para sí, actúa para sí. Hermano, todo el humanismo los ha engañado, centralizar el ego. Pero hermano, si hay alguien que tiene sed, dice: no, yo tengo sed. Estoy desesperado por servir a Dios. Estoy desesperado por caminar rectamente. Siento una desesperación por amar a Dios con todo mi corazón. Quiero adorarlo. Estoy cansado de vivir una vida miserable en la carne. Entonces esa sed nos va a llevar a ¿qué cosa? Al segundo requisito. Venir a mí. Venir a Jesús significa abandonar las cisternas rotas que no retienen agua y poner nuestra confianza exclusivamente en Jesús. Eso implica renunciar
a la vida religiosa que algunos tienen, ceremonial, ritualistas, costumbristas. Algunas veces las cosas las hacemos por costumbre, mecánicamente. Hermanos, no tiene que ser así. Tiene que ser porque, como David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ya no es por costumbre, sino porque me alegra, me motiva. Entonces que me inspira la persona de Cristo. Yo voy a abandonar ciertos esquemas que he tenido en mi corazón. Venir a Cristo significa dejar la fe en lo falso o en la imitación de la verdad. Renunciar a lo que yo creí que era verdadero. Dentro de eso hay filosofía, dentro de eso existen las religiones, dentro de esa fe falsa y esa imitación de la verdad está el pecado. Es decir, es renunciar al pecado y poner nuestra fe exclusivamente en Jesús. Creer en Jesús como la única alternativa. Así como el agua no puede ser sustituida por cualquier otro líquido, así también Jesús, hermano, tiene que ser la única alternativa para nuestra vida. No puedo dividir mis pensamientos, no debo de claudicar en dos pensamientos o en dos caminos. Hermano, eso implica hacer el mejor esfuerzo por obtener esa bendición. Cuando Jesús dijo acá, si alguno tiene sed, dice acá, venga a mí. O sea, hay un esfuerzo, como Moisés cuando vio la zarza que ardía, dice que empezó a acercarse. Los leprosos, los paralíticos, los ciegos, los enfermos, todos aquellos que estaban aún oprimidos por el diablo y querían recibir un milagro, se acercaron, hicieron un esfuerzo de fe. Entonces usted y yo también tenemos que hacer eso. Si yo quiero más del Señor, si yo tengo sed, entonces tengo que hacer lo que hizo Jacob cuando luchaba con el ángel y le dijo, no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Yo tengo que hacer un esfuerzo. ¿En qué cosa? En la fe, a través de la oración. Señor, lléname con tu espíritu. Señor, yo no tengo sed. Produce sed en mí. Mira, Señor, y perdóneme, hermano, digámoselo de esta manera. Señor, soy tan sinvergüenza que no tengo sed. De ti no tengo sed. Pero quita esta ignorancia, quita esta esclavitud. Esto ya es, Señor, algo que me está estorbando. Es una atmósfera con el cual el diablo me ha engañado. Esto es hasta satánico, pudiera suceder en algunos casos. La carne lo ha embriagado de tal manera que lo ha confundido, que ya no tiene razón, hermano, de poder pensar de una forma coherente y a sus emociones están turbadas. Entonces dígale, Señor, por favor, tócame, Padre. Yo sé que este es un síntoma de muerte, porque no puedo discernir ni siquiera tu presencia, no puedo tener deseo de ti. No tengo el más mínimo deseo de caminar en rectitud y en santidad. Eso para mí hace tiempo pasó. Pero si eso es así, pidámosle a Dios, Señor, ten misericordia. Señor, abre el deseo de tener sed de ti, Señor. Y decirle como Jacob en oración, Señor, no te dejaré hasta que tú no me bendigas. ¿Cuántos están dispuestos a pedir a Dios, decir, Señor, yo quiero más de ti, Señor? Mire, hermano, el día que tengamos sed de Dios, ese día, hermano, nuestra mente, nuestras emociones estarán absorbidas. Nos va a llevar a leer la palabra. Habrá momentos de lágrimas. Habrá momentos cuando el Espíritu de Dios nos va a hablar a través de la palabra, nos va a quebrantar, nos va a confrontar, nos va a sanar, nos va a liberar. El Espíritu de Dios nos va a llevar a la oración, no porque tengo esta hora destinada para la oración, sino por cuanto mi alma tiene sed del Dios vivo. Entonces habrá momentos cuando usted estará en cualquier otro lugar, pero usted estará conectado en oración delante de la presencia de Dios. Entonces lo que significa orar sin cesar, eso será una experiencia en la vida de todo cristiano. Pero por causa de haber sustituido el agua de vida por las aguas muertas de este mundo, entonces nuestra alma está enferma, cauterizada. Yo tengo que pelear como Jacob con el ángel. No te dejaré hasta que tú no me bendigas. Y el tercer requisito: primero, tener sed. Segundo, venir a Jesús.
Y tercero, beber. El que tenga sed, venga a mí y beba. Cuando usted y yo tomamos agua, esa llega a formar parte de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Las células se nutren, los tejidos del agua. Ya es aquella agua que era externa, ahora forma parte de mi cuerpo. Cuando Jesús dijo, venga a mí y beba, o sea que yo tengo que hacer de Jesús el todo, la esencia de mi vida. Como el agua es tan esencial y el agua es vida, así tengo que tomar una determinación. Y esa determinación la tomó el apóstol Pablo cuando él dijo, para mí, oiga esto, el vivir es Cristo. En otras palabras, para mí Jesús es mi agua. Yo sin Él no puedo. Ese es mi objetivo, ese es mi propósito, eso es todo en mi vida. Y por eso decía, y para mí el morir es ganancia. Cuando llegamos a un punto donde hacemos a Cristo el alfa y la omega, esto significa que Jesús sea la necesidad fundamental, sea el primer amor. Beber de Cristo significa hacer de Jesús el todo de mi corazón. Eso significa recibir lo que Dios nos ha dado gratuitamente en la persona de Jesús. Eso es beber de la gracia del perdón de pecados. Jesús quiere que, hermanos, echemos mano de lo que Él hizo en la cruz. A través de su sangre Él nos perdonó. Y la sangre de Cristo tiene poder para perdonar todo pecado. Beber de la gracia del perdón, beber de la salvación, de la condenación y de la vida eterna. Jesús dijo en Juan 6:53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, el poder beber, en otras palabras, de esa salvación, de que me libra de la condenación y me da la vida eterna, en otras palabras, yo tengo que abrazar esto con todo mi ser. Que no solamente Dios me ha perdonado, me ha salvado, pero a la vez me ha dado vida eterna. O sea que yo soy peregrino y advenedizo. Hermanos, estamos de paso. La verdad que nosotros decimos, este es mi casa, mi carro, mis hijos, mi esposa, pero el día que muramos dejamos todo y vamos a marchar a la patria celestial. Entonces, hermanos, por eso hagamos de Jesús todo en nuestra vida. Eso significa beber de la satisfacción plena que solo Dios da. El diablo, como engañó a Eva, Satanás es el maestro del engaño. Si engañó a Eva, la mujer más inteligente sobre la faz de la tierra, y no ha habido otra mujer más inteligente que ella. Sin embargo, la engañó. Ahora no nos dejemos nosotros engañar. El único que puede satisfacer las necesidades del alma se llama Jesús. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tengo que ver que la verdad, necesita amor, lo tiene en Cristo. Necesita paz, lo tiene en Cristo. Necesita libertad, la está en Cristo. Necesita el apoyo, está en Cristo. Necesita no sentirse solo, está en Jesús. ¿Qué no está en Cristo? Nosotros, dice la Biblia, estamos completos en Él, dice la Biblia. Entonces, si estamos completos en Él, ¿por qué andamos buscando, hermanos, migajas? ¿Por qué andamos pidiéndole a Satanás y al pecado y a la carne migajas de cosas que no van a satisfacer? Hermanos, tenemos que arrepentirnos y decirle al Señor, Señor, tú eres la única satisfacción en mi corazón. Ese día, cuando nosotros bebamos de esa bendición, de esa satisfacción, entonces el Espíritu Santo va a empezar a desbordarse de una forma maravillosa. Por eso en Isaías 55:1 dice, oiga esto, a todos los sedientos. Lo triste es esto, no todos están sedientos, no todos tienen sed de Dios, no todos tienen sed de caminar rectamente. La señorita no tiene sed de romper ese noviazgo
que está ya contaminado con la fornicación. No quiere romper con eso. Algunos no quieren romper con los lazos de el engaño para obtener dinero. Siempre tratan de estafar, de engañar, de robar. No quieren eso. Otros no quieren dejar una cantidad de cosas en la vida pecaminosa. Por eso no todos tienen sed. Pero aquello dice, a los sedientos, dice aquí la Escritura, es una promesa para, dice, a todos los sedientos. Aquellos que tienen hambre de caminar rectamente, y hambre de Dios, y hambre de servir a Dios, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Significa que el Señor en forma gratuita nos da todo, pero Él dice, si tú tienes sed, esa es la puerta, hijo. Si tú tienes sed, aquí te entrego todo. Esto es gratuito. Oiga, hermano, hay cosas maravillosas que Dios tiene, pero todo es por gracia a través de la fe. Si alguien tiene sed y tiene fe, por supuesto Dios lo va a bendecir. Ahora bien, Jesús habla aquí que de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. ¿A quiénes? A los que creen en mí, como dice la Escritura. Creer en Jesús significa depositar nuestra vida en Jesús como dice la Biblia, no como piensan los demás. No como lo dicen otras religiones, no como lo dice la filosofía, no como lo presenta la historia, no como lo presenta en algunos casos, algunos documentales. No, como dice la Escritura. Y si yo acepto a Cristo como lo dice la Escritura, entonces la fe en Cristo es la válvula que abre para que el Espíritu Santo actúe. Entonces aquí encontramos en segundo lugar la promesa de la actividad del Espíritu Santo en el creyente. En el Antiguo Testamento encontramos algunas figuras de la plenitud espiritual por medio del Espíritu Santo. Por ejemplo, vemos el caso del huerto del Edén. La palabra Edén significa delicias. El Edén estaba rodeado de 4 ríos: Pisón, Gihón, Hiddekel o Tigris y el Éufrates. Curiosamente, las raíces de estos nombres, el primero habla de avance, la segunda de poder, el tercero de pasión y el cuarto de fruto o abundancia. El río de Dios, hablando del Espíritu Santo, a través del avance, del poder, la plenitud, la pasión y del fruto, produce ¿qué cosa? Delicia. Ya Dios nos está diciendo en esta forma figurada, hijo, si tú permites que yo te rodee tu vida, vas a avanzar, vas a tener poder, habrá entusiasmo y pasión y darás fruto que nunca has dado. Por eso la palabra de Dios nos habla en otra de las figuras, como es el río que sale del templo en el libro de Ezequiel. En el capítulo 47 de ese libro, en el versículo 1, aquí habla del templo y habla de un río. Ese templo se refiere a Jesús. Y el río que vamos a leer se refiere al Espíritu Santo. Y dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo, del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Vea esto. Jesús dijo, si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. La expiación, la muerte de Cristo es la que abre la puerta a la actividad del Espíritu Santo en la vida de toda persona. Si usted quiere, en otras palabras, que el Espíritu Santo actúe en su vida, tiene que nacer de nuevo, aceptar a Jesús como su Salvador y Señor en su vida, que sea salvo. Entonces, cuando usted experimenta al Cristo crucificado y al Cristo resucitado, entonces usted tiene la tremenda oportunidad que el Espíritu Santo actúe. Son las mismas palabras que dijo Jesús: el que cree en mí, es decir, el que llega a depositar su fe en mi persona y en la obra en la cruz del Calvario y en la resurrección, de su interior correrán
ríos de agua viva. Y dice aquí, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi en la ribera del río que había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Vea esto, hermanos. Nos habla aquí de la magnitud de este río. La obra del Espíritu Santo usted y yo no la podemos medir, porque Él es Dios. Y las experiencias que Dios nos quiere dar irá de gloria en gloria y de poder en poder. Llevarnos, hermanos, a mayores experiencias gloriosas. Pero no solo eso. Dice que cuando vio este río, dice que ahora desde la ribera, dice que había muchísimos árboles, porque el Espíritu Santo es lo único que puede producir el fruto del Espíritu. Hermano, el gozo no es algo fabricado, no es la risa loca que algunos tienen. No, el gozo es una obra del Espíritu Santo que usted se llena de alegría aún estando en el dolor y en las pruebas más difíciles. La paz es aquel fruto que el Señor le da en el ojo del huracán. Usted está reposado en la soberanía de Dios. Le da paciencia, es decir, usted puede, hermanos, ser provocado, pero usted sigue adelante. Le da longanimidad, le da largas al asunto, no reacciona en una forma violenta. ¿Por qué? Porque la paciencia, el fruto del Espíritu, una de las virtudes del fruto del Espíritu, hermano, es algo que usted nunca lo pudo obtener a través de alguna disciplina, alguna fuerza mental. Usted quería tener disciplina de usted mismo. No, eso es algo sobrenatural. No solamente el fruto del Espíritu, sino que hay toda clase de bendiciones, pero también habla de sanidad. Este río se hace en dos. Geográficamente aquí está hablando que una parte del río entra al mar Muerto y otra parte al mar Mediterráneo, simbolizando el mar Mediterráneo las naciones y el mar Muerto simbolizando a Israel. Y dice, donde entraron las aguas, dice, hubo sanidad. Le voy a decir una cosa, lo único que puede sanar el corazón es la obra del Espíritu de Dios. Hay muchos corazones que tienen, ¿qué cosa? Muerte. ¿Por qué? El amor se ha muerto. Ya no hay amor en la pareja, en el matrimonio. Ya no hay amor de hijos a padres y de padres a hijos. Ya no hay amor hacia los hermanos. Ya no hay amor hacia nadie. Lo único que me interesa soy yo. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a entrar, entonces va a traer sanidad. Donde hay odio, Cristo va a poner amor. El Espíritu Santo va a arrancar, hermano, todas esas raíces de muerte que están ahí. Raíces de amargura, de odio, de venganza. Todo aquel deseo de destruir en lugar de construir, eso del Espíritu Santo lo va a sanar. Hermanos, si tenemos una gran oportunidad, ¿por qué no la aprovechamos? Hermanos, lo que usted y yo no podemos hacer, solo Cristo a través del Espíritu Santo lo puede hacer. Por eso, en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, versículo 8, dice la Biblia, acontecerá también aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Dice, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, refiriéndose al mismo concepto del capítulo 47 de Ezequiel. Hermanos, ¿de dónde viene esa bendición? Viene de Cristo. Jesús es el que ministra el Espíritu Santo. Jesús es el que hace las obras. Por eso Juan el Bautista dijo,
Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El día que usted y yo aceptamos a Cristo, ese río empezó a formarse en nosotros, ¿sí o no? Porque el Espíritu Santo vino a vivir a nuestro corazón. ¿Qué significa ser un cristiano? Ser un cristiano no es venir a una iglesia. Ser un cristiano es cuando el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestro espíritu por haber aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. El que no tiene ese río no es de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. O sea, que es algo sobrenatural. Alguien que pueda mostrar un buen testimonio. No es por la fuerza de voluntad. El cristiano de buen testimonio, cristiano íntegro, cristiano, eso no significa que no peca, porque entonces estaríamos mintiendo, porque todos pecamos. Hermano, el cristiano de buen testimonio, usted sí es un buen testimonio, no se eche flores. Échele las flores al Espíritu de Dios porque Él hizo esa obra maravillosa. Esos árboles es obra de las aguas del Espíritu de Dios, y esa sanidad que ha traído a su mente cuando su mente estaba confundida, atormentada por espíritus malignos, y Dios sanó esas cosas, es porque el Espíritu de Dios, hermanos, hace maravillas hasta el día de hoy. Por eso nosotros le damos la gloria a Cristo y damos gracias a Dios por la gloriosa persona del Espíritu Santo. En el Antiguo y aún el Nuevo Testamento, uno de los símbolos del Espíritu Santo es el agua. Y una de las cosas, hermano, así como el agua marca la diferencia entre la vida y la muerte, así también marca la diferencia entre el éxito y el fracaso en la vida de una persona, a nivel personal y a nivel familiar. En Isaías 42:2 dice la Biblia: así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre, oiga esto, sobre el sequedal. El sequedal es donde hay necesidad. Es como un ladrillo de barro, un ladrillo seco. Usted lo sumerge en un balde de agua y absorbe el agua. Cuando la tierra está árida, absorbe, tiene hambre, tiene sed. Entonces dice aquí, porque yo derramaré agua, ¿a dónde? En el sequedal. No habla donde hay agua, sino en el sequedal. Y ríos sobre la tierra árida. Nos habla de lo mismo, el que tiene sed. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. La diferencia está en la obra del Espíritu. Así como la diferencia de un sauce y de la hierba, así Dios hará la diferencia de aquel que está, hermano, plantado junto a las aguas, a ese río de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer? Usted va a marcar la diferencia, no por usted, sino que la gracia de Dios, como dijo Pablo, yo he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Por eso nosotros podemos decir que si somos cristianos es por la gracia y la misericordia de Dios, por una obra maravillosa del Espíritu Santo. Debemos de darle gracias a Dios, porque ser cristiano, en otras palabras, es un milagro, pero esas aguas son las que van a marcar la diferencia. Pero también esas aguas limpian, esas aguas restauran el corazón, esa agua crea, oiga esto, crea un factor que algunas veces pensamos que no se va a dar. Por tanto, error y fracaso. Y uno dice, ¿me podré levantar? Mire lo que dice la Biblia en Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. La obediencia es un milagro, de una obra del Espíritu de Dios. En algunas oportunidades, algunas personas me han dicho, pastor,
No quiero entregarle mi vida a Cristo porque no quiero ser hipócrita, porque no quiero dar un paso y luego seguir haciendo lo mismo. No se preocupe. Yo les he dicho a ellos, mire, usted dé el primer paso, pídale perdón a Dios y deje que el Espíritu de Dios haga lo demás. El Espíritu de Dios es el que va a hacer esto. Y haré que andéis en mis estatutos. En otras palabras, en obediencia. Dios eso lo va a hacer. La obediencia es un milagro. La fidelidad a Dios es un milagro. Es una obra gloriosa del Espíritu Santo. Pero ¿para quiénes? Para los que tienen sed. Pero si yo no tengo sed, ¿para qué quiero agua? Estoy despreciando a Cristo por un plato de lentejas. Escogiendo a Barrabás y no a Cristo. Entonces eso es lo que, hermano, impide que hoy en día la iglesia entremos a una dimensión gloriosa. Hermano, que Dios nos permita en esta hora tener un milagro. Y el milagro es tener sed de Cristo nuestro Señor. Sed de Dios. Yo quiero de Dios, pero tener sed de caminar rectamente y sed de servicio. Si no la tengo, entonces tengo que pedirle perdón a Dios y tengo que aceptar este desafío, decirle, Señor, por favor, ten misericordia de mí, produce sed en mi alma de ti, que mi alma diga, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Muchos no reciben los dones del Espíritu, los ministerios del Espíritu, no hay llamamiento del Espíritu Santo a los ministerios, no hay dones del Espíritu, no hay fruto del Espíritu, no existe bautismo del Espíritu Santo ni llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? No es porque Él no quiera, es que la iglesia está cómoda en las cosas de esta tierra. Renunciemos a esto, hermano, y busquemos más del Señor. Pidámosle perdón a Dios por habernos alimentado con algarrobas cuando Dios nos ha preparado una fiesta. Por eso dice el Salmo 23, adereza a mí, dice, mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cristo ha preparado una mesa de gozo, de paz, de gozo, de poder, de libertad, pero para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Si no hay hambre y sed de Cristo, entonces no hay nada. Para aquel que tiene hambre y sed es la oportunidad. Señor, te damos las gracias porque tú quieres, Señor, que entremos a otra dimensión. Espíritu Santo, ten misericordia. Señor, en este momento te pedimos que quites la dureza, la insensibilidad espiritual. Perdónanos, Señor, por habernos acomodado a este siglo, por no renovar nuestra mente, y nos hemos conformado a este siglo, y no, Señor, hemos renovado nuestra mente, porque ha habido un maestro del engaño, a Satanás, que les ha dicho a los cristianos, no es necesario tener sed de Dios, no hay necesidad de tener sed de santidad, no hay necesidad de servir a Dios. Padre, arranque esa mentira, Padre. Hermano, hermana, ahí donde está, y todos aquellos que nos escuchan, en este momento pidámosle perdón a Dios. Me estoy refiriendo a todos los nacidos de nuevo, los que han sido lavados con la sangre de Cristo. En este momento dígale, Señor, perdóname. He sido un ingrato. He escogido, Señor, las algarrobas de los cerdos. He preferido un potaje. He vendido mi primogenitura. Señor, perdóname. Padre, te pedimos perdón. Perdónenos, Señor. Yo sé que tu Espíritu Santo quiere derramarse, pero ¿para quiénes? Los que tienen sed. Pero no hay sed, Señor. No hay sed. No hay sed de ti, Jesús. No hay sed de santidad y no hay sed de servicio. Entonces, ¿para qué las aguas? Pero si alguno, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Señor, queremos ser esos algunos queremos ser nosotros. Señor, en este momento, pon en mí sed de ti, Jesús, sed del Dios vivo, sed de Cristo,
sed de tener comunión contigo, sed de santidad, sed de servirte a ti y de servir a mi prójimo. Señor, entonces el río de la obra del Espíritu Santo hará maravillas. Perdónanos, límpianos con tu sangre carmesí. En este día, Señor, sigue obrando, Señor. A lo largo de este día, estas semanas, Señor, redarguye a tu iglesia donde quiera que se encuentre tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Dios del cielo, usa lo que tengas que usar para producir la sed. Produce esa sed de ti, Señor. En algunos casos, tú no quitas las crisis ni los problemas, porque tú lo que andas buscando es que tu hija, tu hijo tenga sed de ti. Y no ha entendido. Señor, en este día, abre nuestro entendimiento para comprender la herencia que tenemos en ti. Tú quieres que echemos mano de esa herencia. Ya es suficiente tiempo de estar comiendo pan con queso, Señor. Suficiente tiempo de queja como el hermano mayor del pródigo. Ni siquiera a mí me ha dado un cabrito. ¿Cuántos se quejan hoy en día? ¿Cuántos cristianos solo hay ayes y quejas y murmuración? Sencillamente porque son egoístas, ignorantes, porque no has permitido que el Espíritu Santo les abra el entendimiento, porque no tienen sed de ti, Señor, sino sed de sí mismos. Por eso han cerrado la oportunidad de discernir lo que tú tienes para ellos, Señor. Pero tú se los has puesto enfrente de ellos, pero ellos no lo ven, no lo ven, no lo ven. Señor, en este día, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, Dios mío, por despreciarte a ti, fuente de agua viva, y por haber cavado cisternas rotas que no retienen agua. Gracias, Señor. En el bello nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a pedir.